En este video vamos a ver algunas conversiones en el conjunto de los números racionales. Veamos aquí notación decimal, que es cuando el número está expresado en su forma decimal, fracción decimal, que es cuando el denominador es una potencia de 10, y fracción común, que es cuando el denominador no es una potencia de 10. Veamos entonces el primer ejemplo. Vamos a convertir 42 centésimos, o sea 0,42, a fracción decimal. La regla dice que colocamos el número decimal sobre 1 y luego multiplicamos numerador y denominador por la potencia de 10, que tiene tanto 0 como cifras decimales tenga el número decimal. Por consiguiente, ese sería el 100. Multiplicamos arriba y abajo para que no se altere la expresión. Y entonces resolvemos. 0,42 por 100, estamos multiplicando por una potencia de 10, por consiguiente corremos la coma decimal hacia la derecha, dos posiciones, quedando entonces la coma aquí en la última posición a la derecha y eliminamos el 0 porque ya el 0 a la izquierda no vale nada. Entonces tenemos 42 sobre 1 por 100, 100. Esta que está aquí entonces es la fracción decimal que corresponde a 42 centésimos. Para pasarla a fracción común, tomamos nuestra fracción decimal y la simplificamos, concepto que ya ha sido dado anteriormente. Tenemos que buscar un número que divida en forma exacta tanto al numerador como al denominador. Ese es el 2. 42 entre 2 es 21 y 100 entre 2 es 50. Por consiguiente, la fracción común sería 21 50avos. Pasamos al siguiente ejemplo. Me están dando la fracción decimal para pasarla a notación decimal y a fracción común. Para pasarla de la fracción decimal a notación decimal, dice la regla que tomamos la fracción decimal y dividimos tanto el numerador como el denominador. ¿Por quién? Por el denominador de la fracción. O sea, dividimos entre 100 tanto numerador como denominador. Entonces, 25 entre 100. Recordemos que todo número entero tiene su coma decimal en la última posición a la derecha. Vamos a dividir por una potencia de 10 que tiene 2 ceros. Así que corremos la coma decimal, 2 posiciones a la izquierda, sería 1, 2. Quiere decir que la coma decimal pasa a esta posición y como no hay parte entera, se rellena con un 0, quedando entonces 0,25 sobre 100 entre 100 es 1. Pero como en el conjunto de los números racionales el denominador 1 se omite, entonces queda 0,25, o sea 25 centésimos. Y para pasarlo a fracción común, pues tomamos la fracción decimal y la simplificamos. Busquemos un número que divida a los dos en forma exacta, o sea, el numerador y denominador. Podríamos comenzar con el 5, vamos directo con el 25. 25 entre 25 a 1 y 100 entre 25 a 4. Quiere decir que nuestra fracción común es un cuarto. Pasamos ahora al tercer ejemplo. Me dan la fracción común para llevar la fracción a fracción decimal y a notación decimal. En este caso vamos a pasar de la común a la decimal y luego a la notación decimal. Es la forma más sencilla. Entonces, para pasar fracción común a fracción decimal, tomamos la fracción común y buscamos un número que multiplicado por el denominador me dé una potencia de 10. En este caso, pues si yo multiplico el 20 por 5, me va a dar 100, que es una potencia de 10, pero por el número que multiplico el denominador, debo multiplicar el numerador para que la expresión no se altere. Entonces ahora multiplico 12 por 5, 60, y 20 por 5 es 100. Allí tenemos la expresión en la fracción en su forma de fracción decimal. Y para pasarla entonces a notación decimal, trabajamos como en el ejemplo anterior. Tomamos la fracción decimal y la dividimos entre ¿quién? Entre el denominador de la fracción, que es 100, al numerador y al denominador. Entonces
Observen que aquí está la coma decimal, la corremos a ligera 2 posiciones porque es división entre 100, 1, 2, aquí me queda la coma decimal y rellenamos con un 0 porque no hay parte decimal, quedando entonces 0,60 sobre 100 entre 100, que es 1. Y finalmente vamos a ver dos cosas. El 1 se omite y este 0 que está a la derecha de 6 también se puede omitir. ¿Por qué? Porque después de él no hay ninguna cifra distinta de 0.